Bueno, continuando con el menú de referencias, lo que voy a hacer a continuación será generar una tabla de contenido. La tabla de contenido puede ser una tabla en la que yo agregue los títulos y la página en la que se encuentran, o más parecido, en realidad es un índice a una tabla de contenido de figuras, una tabla de contenido de tablas o diferentes tablas de contenidos. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Para poder insertar una tabla fácilmente, una tabla de contenido, lo que yo tengo que hacer es generar desde el inicio diferentes estilos para que yo le vaya asignando un estilo a cada título y seleccionando todos los estilos, todos los títulos del mismo estilo, pueda generar la tabla. Por ejemplo, yo aquí me voy a ir a crear un estilo. ¿Cómo lo voy a crear? Lo voy a poner estilo índice, porque es lo que yo quiero que aparezca en mi índice. ¿Ok? Lo voy a buscar dentro de este menú de estilo índice. Y yo le voy a poner modificar. Y le voy a dar una característica. Por ejemplo, Times Roman. Le voy a dar número 14 para que se vea bien. Automático. ¿Sí? Y este va a ser el estilo que yo le voy a agregar a mi tabla de contenido. Y son los títulos o las líneas que van a aparecer dentro de mi tabla de contenido. Por ejemplo, a este le voy a agregar estilo índice. Vamos a hacerlo con letras negritas para que se distingan de mejor manera. Ok, capítulo 1. La siguiente será, por ejemplo, mi siguiente título, el objetivo. Solo deben seleccionar esa línea para que no les aparezcan líneas de más dentro del índice. Objetivos particulares. Y luego capítulo 2. ¿Okay? Si quiero yo puedo insertar otro estilo que sea, por ejemplo, el nivel 2, crear un estilo. ¿Sí? Para los subtítulos, por ejemplo, en este caso que tengo capítulo 2, pero tengo el tema 2.1. Aquí le voy a poner subtítulo y le voy a dar a aceptar. Va a generar el subtítulo y lo voy a modificar. ¿Qué voy a modificar aquí? Va a ser letra normal del 12, 2.1, Times Roman, igual que el anterior, el doble espaciado está bien. Okay, entonces este va a ser el índice y este va a ser el título. Y le voy a dar esa misma configuración a todos los que sean títulos y subtítulos. Por ejemplo, aquí tengo el 2.2. Le voy a dar menú de subtítulo. 2.2.1 subtítulo. Subtítulo. Esto lo pueden ir haciendo a medida que ustedes generan la tesis y de esa manera será más fácil generar una tabla de contenidos. Subtítulo. Subtítulo. Y a medida que ustedes avanzan, la tabla de contenidos se puede actualizar de una manera más sencilla y automática. Ok, lo dejaremos hasta aquí. Aquí arriba eso aplica para todo el documento. Aquí arriba voy a agregar una tabla de contenido llamada índice. Por ejemplo, le voy a poner tabla de contenido.
tabla de contenido personalizada. ¿Sí? Yo voy a tener estos estilos y los caracteres que me van a unir las diferentes páginas donde se encuentran. ¿Ok? Estilo personal. Los niveles que quiero que me muestre, en este caso van a ser títulos y subtítulos, solamente van a ser dos. Las opciones que voy a necesitar, por ejemplo, este va a ser el nivel 1 y el subtítulo va a ser el nivel 2. ¿Sí? Y entonces yo voy a darle aceptar y aceptar. ¿Ok? Y aquí me genera una tabla con todos los títulos y subtítulos que yo di con ese formato de estilo de fuente, y solito me la va a generar. Por ejemplo, vámonos aquí al 2.5, exactitud, infactibilidad. Aparece en la página número 7. ¿Qué ocurre si por alguna razón yo tengo que cambiar o tengo que agregar más texto y lo paso a la siguiente página debido a que agregué más texto? Bueno, aquí me sigue apareciendo en la misma página, pero si yo le doy con clic derecho y le pongo actualizar campos, me va a cambiar automáticamente la página en la que aparece este subtítulo. Entonces, de esta manera es muy sencillo hacer las tablas de contenidos o los índices. Aquí puedo actualizar tabla también y me va a aparecer lo mismo. ¿Qué más puedo hacer en las referencias? Insertar las notas al pie. Este es más correcto para insertar las referencias que les comentaba en el encabezado en pie de página. ¿Sí? Aquí puedo insertar mis referencias o mis citas. Aquí me van a aparecer las notas. Este es un menú que me aparece cuando yo hago uso de una base de datos de libros donde yo extraje mis referencias o donde tengo mis fuentes bibliográficas. En este caso se llama Mendeley. Si yo abro el Mendeley, que lo pueden adquirir de manera gratuita en la red, solamente se tiene que registrar. ¿Qué es lo que hace este programa? Este programa hace una conexión entre la bibliografía o los PDFs que yo puedo utilizar como fuentes y la bibliografía y las referencias de mi documento de Word. ¿Ok? Si ustedes se fijan, este programa genera una bibliografía a partir de PDFs y de sus características o de sus datos. ¿Sí? Para poder usarlo tienen que estar conectados a la red. Por ejemplo, aquí viene una descripción o las características desde el año, el nombre, el archivo, un pequeño abstract. Aparecen características como el DOI, como el PMID. Por ejemplo, si nos vamos a un libro, transferencia de masa, aquí aparecen el ISSN, que son características propias de un libro, de un artículo, de una revista. Aparecen los autores, la revista en este caso, el año, el volumen, las páginas y todo lo que yo necesitaría
en teoría, de un artículo, de una revista o de un libro para hacer una bibliografía. ¿Sí? Si ustedes hacen el link con este software o con este programa en la red, ustedes pueden hacer o insertar las referencias de una manera más sencilla. Y obviamente siempre, y al igual que el índice, siempre se van a estar actualizando, es decir, ustedes no tienen que hacer los cambios. El siguiente menú es para insertar las citas, ¿sí? Este es ya propio del procesador de textos de Windows. Insertar las citas, agregar una nueva fuente. Aquí lo que yo tendré que hacer es lo que hace por mí el Mendeley: agregar el autor, el libro, la sección del libro, artículo de revista, artículo de periódico, actas de conferencia o informes. Esto es todo lo que hace el Mendeley: agregar de dónde estoy tomando yo estas fuentes, ¿sí? Para administrar las fuentes, pues obviamente yo tendría todo, debería de tener todos mis libros, artículos, revistas o trabajos en congresos que yo ocupe para mi tesis. Aquí puedo copiarlas, eliminarlas o editarlas, pero esta es información que yo mismo tengo que introducir para guardarlo en una especie de base de datos. ¿Ok? La bibliografía. Aquí este es el formato de la bibliografía. Cómo quiero mi bibliografía y en qué estilo la quiero. Aparece aquí en estilo APA, Chicago, y vienen las diferentes bibliografías estandarizadas a nivel mundial, global, para que yo pueda hacer uso de ellas. Obviamente este estilo me lo va a dar el propio software, no tengo más que rellenar los datos y el software va a poner en orden las características de la referencia. Puedo insertar un título siguiendo con el menú. Insertar tabla de ilustraciones es más o menos igual que la tabla de contenido. En este caso me va a insertar, por ejemplo, las características que yo tengo en cada figura. Por ejemplo, esta, ¿sí? Va a insertar todas las ilustraciones que yo tengo, las figuras, o en este caso es algo similar a la tabla de contenido. ¿Ok?